Hola, buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Hoy reflexionando sobre un título traído por William que se llama Buscando al Dador. Y te pregunto, ¿qué buscas? ¿Buscas realmente a Dios o buscas una obra, una señal, un milagro de Dios? A lo mejor ese es el principal problema que tienes, el enfoque, la visión, el sentir, el corazón. ¿Cuál es la disposición de tu corazón? Buscar realmente a Dios para tenerlo presente en tu vida, en todo cuanto haga, en todo cuanto eres y en todo cuanto te rodea, o buscas a Dios para que te saque de un apuro, de una situación puntual. ¿Realmente estás decidido a dejarlo todo por Él o solamente te acercas a Él para pedir esa señal, ese milagro? Bien, nos vamos a ir por parte hoy. Y vamos a empezar con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. El Nuevo Testamento está lleno de toda la vida de Jesús, de sus palabras, sus propias palabras salidas de su boca y de lo que sus discípulos escribieron de toda su vida, de cuando murió y de cuando resucitó. Todo, absolutamente todo lo que tenemos de Jesús está implícito en la Biblia. Todo del Hijo del Hombre. Desde aquella voz que tronando desde el cielo, cuando aquella paloma descendió, en el momento que Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán por el Bautista, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo del Hombre estaba siendo presentado ante el mundo por Dios. Y luego Él llevó a cabo su labor, la tarea que había venido a hacer aquí en la tierra entre los hombres. Muchos le siguieron, muchos fueron escogidos, muchos escucharon el llamado, otros lo negaron, otros se apartaron. Pero la palabra es clara para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, me voy a ir ahora a una parábola de las que tanta enseñanza nos dejó Jesús aquí. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y yo quiero que tú vayas interiorizando este mensaje. Un padre de familia, el cual plantó la viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y yo no sé si esto se puede parecer a lo que hizo Dios
con la humanidad, el cual nos creó a su imagen y semejanza, nos puso en una tierra prometida para que nos multiplicásemos, para que diéramos frutos, y nos dejó que tomáramos nuestras propias decisiones. Cuando se secó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores. Tantos profetas que han sido enviados, y qué ha pasado con ellos, han sido tomados, golpeados, matados, apedreados. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Viejo Testamento, Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, Isaac, Jacob. Hay tantos hombres de Dios y muchos fueron linchados por el propio pueblo. Pero entonces llega el Nuevo Testamento y vemos al Mesías y a todos sus discípulos y todos aquellos que decidieron escuchar, creer y poner en práctica la palabra. Todos con el mismo fin. Finalmente les envió su hijo, dice la parábola de aquel padre de familia que envió su hijo, envió a Jesús, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Así lo presentó Dios, creyendo que la humanidad le tendría respeto a su propio hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Qué triste, ¿no? Qué triste que el creador y rey de todo el universo haya enviado y puesto en nuestro medio, en nuestra tierra, a su propio hijo, y ni aún así hayamos creído. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, como pereció Jesús. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Quien tiene oído para oír, que oiga. Y ahora me voy a dirigir a la Biblia, porque la Biblia es muy clara con esto. La demanda de una señal. Hoy, esta generación que vivimos actualmente sigue demandando señales, sigue demandando milagros, pero no quiere escuchar lo que
tantas veces se ha plasmado y se ha repetido, no quiere ver lo que está ante sus ojos. Vinieron los fariseos, Mateo 16:1, y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La señal del profeta Jonás. Entonces, para aclarar esto, tengo que dirigirme a Mateos 12:38. La generación perversa demanda señales. Entonces, respondiendo algunos, los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicción de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y le condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús estaba proclamando juicio a aquellos escribas, estudiosos de la ley, fariseos, y aquella generación perversa, adúltera, que no creía en él, mostrándole con las propias escrituras y prediciendo lo que iba a pasar en el momento de la crucifixión. Mas ellos, viendo, no veían, y oyendo, no oían. Cuando Jesús dice que no le será dada señal, sino la del profeta Jonás, se refiere a su propia muerte, el enterramiento durante 3 días y su posterior resurrección, que será la única señal definitiva dada a la generación incrédula que le pidió un milagro. Esta señal de Jonás demuestra que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y fue liberado, Jesús, como el Hijo del Hombre, estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, la tumba, antes de resucitar, confirmando así su autoridad divina. Jonás fue tragado por un gran pez y permaneció allí durante 3 días y 3 noches antes de ser liberado. De manera similar, Jesús dijo que el Hijo del Hombre, él mismo, estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, la tumba, para luego resucitar. Los fariseos y saduceos buscaban una señal milagrosa para cuestionar a Jesús. Jesús, al dar esta respuesta, le señala que la señal de su resurrección es el acto definitivo y poderoso que valida su mensaje. Un acto que ellos de forma obstinada rechazarían, al igual que la generación de Nínive no escuchó el mensaje de Jonás, según algunos comentarios. El suceso de la resurrección de Jesús, que es la señal de Jonás, sirve como un recordatorio para todos los creyentes sobre el poder de Dios,
su capacidad para traer vida de la muerte y la intervención y la invitación a la fe. En resumen, la señal de Jonás es la evidencia de la victoria de Jesús sobre la muerte y el poder de Dios para resucitar, y se convierte en la única señal definitiva para la generación que en la época del Señor, aunque no lo reconozcan, esta prueba es para la salvación, como el mensaje de Jonás lo fue para ninivitas. Con estas palabras, Jesús no solo criticaba a las personas que estaban ante él, sino a toda la generación de su tiempo por ser negativa a creer en él como el Mesías y en la autoridad de sus milagros y parábolas. Jesús, a pesar de hablar en parábolas, fue muy claro y contundente en sus mensajes. Aquellos que no crean en mí perecerán. Aquel que cree en mí vivirá. La sangre de Jesús cayó sobre los hombros de todos aquellos hombres. Y la sangre de Jesús hoy sigue clamando desde la tierra donde fue derramada. Pero así como Él les dijo a los escribas y fariseos en su momento, que ellos proclamaban y hablaban diciendo que no eran como sus padres, los cuales habían condenado, apedreado y matado a los profetas que habían sido enviados. Jesús les dijo que eran como ellos o incluso peor que ellos. Hoy tenemos una generación también incrédula, también perversa, también adúltera, también que demanda señales y milagros, pero no está dispuesta a poner su corazón y creer en aquel que fue enviado. Y también les digo hoy que serán condenados y perderán la vida buscando vivir. Tienes la oportunidad de escuchar estas reflexiones, de escuchar este mensaje, de estar en el tiempo de la gracia, del arrepentimiento. Porque cuando el Hijo del Hombre vuelva a tocar esta tierra, entonces habrá juicio. Y aquellos que lo negaron, aquellos que no creyeron, aquellos que lo juzgaron, entonces serán juzgados. Y tanto Nínive, tanto la reina de Saba, se levantarán en juicio. Inclusive aquellos que juzgaron a Jesús se levantarán en juicio contra ti por no ver y no creer lo que es evidente, lo que se te está mostrando, lo que se te está hablando. Porque Tomás no creyó y Jesús se acercó y le mostró sus heridas. Y yo te estoy mostrando la vida y la muerte del Hijo del Hombre, proclamado por el propio Dios. Y aún así no crees. Aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Pero cada día que pasa es un día más de gracia. Un día más de un milagro. Un día más de una señal que Dios te está dando a través de voces, a través de herramientas utilizadas por Él, a través de su propia creación, para que te arrepientas. Vuélvete a Jesús. Aún aquel que fue condenado a su derecha tuvo tiempo en la cruz de arrepentirse y volverse a Él. Vuélvete a Jesús para que sea redimido, para que sea sanado, para que sea salvado y restaurado en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la sangre que fue derramada por amor a nosotros. Así como le fueron destupidos los oídos a aquel que no podía oír, ni ver, ni hablar, que te sean destapados los oídos, la vista y la voz, para que proclames
que Jesús es el Salvador y que Dios Todopoderoso es el Rey y Creador de todo el universo. Te declaro sano y libre en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.